En nuestras voces está el poder. W Radio, el poder de la palabra, en la hora clave. Amigos oyentes, a esta hora nos conectamos vía teléfono para una entrevista que habíamos pactado y lo habíamos anunciado tanto en el noticiero de la segunda emisión como a través de nuestras redes sociales. Ha tenido la gentileza de atender esta llamada la doctora María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la cual le vamos a dar la más cordial bienvenida. Sí, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí ya en Qatar, me encuentro en este momento en Doha, Juan Fernando, y muchas gracias a W Radio por permitirme tener una comunicación directa con mis queridos compatriotas, en particular aquellos del centro-sur del país, y pues esencialmente con los azuayos, con los cañarejos, pues que tanto quiero. Así que muchas gracias a W Radio nuevamente, Juan Fernando. Doctora Espinosa, el 10 de diciembre se cumplieron 70 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué se está haciendo precisamente para fortalecer estos derechos a nivel mundial? Bueno, realmente gracias por recordar. El 10 de diciembre efectivamente celebramos el aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para recordar que pues las Naciones Unidas fue creada a través de su Carta Constitutiva hace 73 años, precisamente garantizar que pues la dignidad de las personas sea lo primero, que los derechos que sus derechos fundamentales estén garantizados, y que trabajemos todos y la comunidad internacional porque eso sea así. Los derechos humanos están al centro del trabajo de la ONU, y como digo, tienen que ver con el derecho de las personas al desarrollo, al trabajo decente, a la garantía de sus derechos económicos y sociales y culturales, pero también a sus derechos civiles y políticos. Así es que estamos trabajando fuertemente en ello, con las 7 prioridades de mi presidencia, por los derechos de las personas con discapacidad, por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, por los migrantes y refugiados. Esa ha sido una de mis prioridades. Acabo de regresar, es decir, de viajar desde Marruecos hasta Qatar, luego de haber aprobado este gran instrumento tan importante para la población migrante como es el Pacto Global para las Migraciones de la ONU. Precisamente sobre esto, doctora. De este logro. Precisamente sobre esto, Con teniendo en mucho cuenta gusto. que usted lideró la adopción de este pacto global por una migración global, precisamente en este marco de la Conferencia Intergubernamental por el Derecho de Libre Movilidad Humana, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es la posición respecto de este tema de otros países? Bueno, realmente yo creo que ha sido un gran logro del multilateralismo, pues lograr la adopción del pacto. Estuvieron presentes prácticamente todos los países del mundo. Lo hicimos pensando en esos 258 millones de personas en situación de movilidad humana. Este pacto establece 23 objetivos de política y fomenta la cooperación y el intercambio entre los países. Básicamente una armonía y comunicación adecuada entre los países de origen, de tránsito y destino. Para el Ecuador esto es fundamental. Somos un país pionero, reconociendo en nuestra Constitución el derecho a la ciudadanía universal, pero también el derecho a la libre movilidad. El Ecuador ha tenido un rol fundamental en la negociación de este pacto, ¿no? Y ahora pues yo tengo el privilegio de poder liderar y haber liderado el proceso de adopción, y lo que es más importante, a partir del próximo año, es la implementación de este pacto que establece derechos para las personas migrantes, tanto aquellas que están en condición de refugio como los desplazados internos. Como digo, estamos hablando de 258 millones de personas en situación de movilidad, pero también más de 40 millones de personas refugiadas, ¿no?
Solo en este momento, Juan Fernando, hay 3 millones de personas solicitando asilo por distintas causas y por distintas razones. Así es que yo creo que ha sido por ellos, por las personas migrantes, por quienes pues hemos adoptado este pacto, que será sellado, será endosado por la Asamblea General este 19 de diciembre. Estoy convocando a un pleno de la Asamblea justamente para el endoso definitivo del pacto. Estamos a esta hora conversando con la doctora María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ex canciller también de la República de nuestro país. Ella ha tenido la gentileza de atender esta llamada desde Qatar, donde se encuentra cumpliendo varios temas, varias agendas. Y precisamente estamos conversando sobre el tema migratorio. Doctora, teniendo en cuenta precisamente incluso que su cargo anterior fue ser canciller de la República del Ecuador, y al ver la crisis migratoria que se está dando, la Organización de Naciones Unidas ha previsto, una vez se implemente el pacto del cual estamos conversando, también el destino de recursos económicos para ayudar a los países que están involucrados en esta crisis migratoria o en esta migración masiva que se viene dando desde varios países. Bueno, efectivamente, parte del pacto global es un apoyo de todo el sistema de la ONU para que los países lo implementen. Se ha establecido, se ha formado la red por las migraciones, se llama la Migration Network en inglés, que está siendo coordinada por la Organización Internacional de las Migraciones, pero que congrega a más de una veintena de agencias y programas de la ONU para acompañar a los países en la puesta en práctica del pacto global. Evidentemente, Ecuador es un país muy especial porque no solamente tiene políticas de avanzada en su constitución, en la ley de movilidad humana que se aprobó en 2016, sino que además de eso, pues somos a la vez un país de origen, somos un país de tránsito y un país de destino. Y en esas 3 condiciones, pues hemos demostrado estar a la vanguardia de las buenas prácticas, de las prácticas basadas en derechos humanos, y yo creo que eso es la mejor herramienta para poder cooperar, para poder compartir nuestras buenas prácticas. A veces decimos, bueno, es ahora cuando tenemos un problema migratorio. No, hay que recordar que el Ecuador es el país que mayor número de refugiados tiene de toda América Latina y el Caribe, que pues en tenemos más de 60,000 refugiados formalmente, pero más de 200,000 solicitudes de refugio de diversos países, pero fundamentalmente de hermanos colombianos. Nosotros aprendimos cómo ser un país huésped de la migración en relación con los desplazados internos por el conflicto colombiano. Y el Ecuador ha continuado pues mostrando su liderazgo y mostrando que es posible acoger de manera generosa a las personas que así lo necesitan. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque del mismo modo que recibimos a personas de otros orígenes, queremos que se trate a nuestra comunidad migrante que vive en el exterior, ¿no? Solamente pensando en el Azuay. El Azuay, esa hermosa provincia, es la tercera provincia que registra mayor flujo migratorio, de acuerdo al número de migrantes. La primera es Guayas y la segunda es Pichincha, pero pues Azuay acoge a muchas personas, incluidas, y esto es muy interesante, incluidas a personas, y ustedes lo saben muy bien, a personas jubiladas, básicamente de Estados Unidos, que han escogido como su destino Cuenca, y Cuenca está pues en todas las revistas internacionales como uno de los mejores sitios del mundo para la jubilación y el retiro, y es una ciudad que ha abierto las puertas. Así es que pues yo creo que el Ecuador tiene que sentirse orgulloso por sus políticas de acogida, y del mismo modo, como digo, como mujer ecuatoriana presidiendo la Asamblea de la ONU, pues digo que también así queremos que se trate a nuestros compatriotas que están viviendo en otros países, en Estados Unidos, en Italia, en España.
Doctora, ¿cree y califica usted de trascendental la experiencia que como ecuatoriana tiene precisamente al tratarse de Ecuador como un país que ha tenido una importante migración? Por ejemplo, si citamos en los Estados Unidos, solo en el área triestatal que compone, entre otros estados, el estado de Nueva York, hay 1,5 millones de ecuatorianos residiendo fuera de nuestro país. ¿Cree que todas esas experiencias que usted como ecuatoriana ha podido evidenciar le están sirviendo el día de hoy al presidir este pacto que usted ha mencionado, el Pacto Global por una Migración Global? Bueno, efectivamente, yo creo que en este tema, sobre todo, es para mí es un privilegio venir del país del que vengo, haber tenido la oportunidad también de conducir la política migratoria en el Ecuador y poder llevar esas experiencias a otros lugares. Mi oportunidad, el honor que tengo de presidir el órgano más representativo del sistema de las Naciones Unidas, que es su Asamblea General, pues me permite conocer diversos contextos, diversas prácticas, no solamente en materia migratoria, pero en materia de toda la política internacional, en todos los temas de paz y seguridad, en los temas de desarrollo y en los temas también de derechos. Aquí estoy en Qatar invitada, pues he tenido el privilegio de ser invitada por el emir de Qatar a participar en el llamado Foro de Doha sobre el sistema internacional y los nuevos retos de la política internacional y el multilateralismo. Así es que realmente pues llevo con mucho orgullo la bandera del Ecuador por delante y en todas las acciones pues también estoy consciente de que represento a mi país, represento a los 193 estados miembros de la ONU, pero represento fundamentalmente a mi país. Soy conocida como una mujer ecuatoriana, la primera latinoamericana y caribeña en ocupar la presidencia de la ONU. Así que la responsabilidad es grande y hago pues un intenso trabajo día a día por dejar el nombre de mi país en alto. La libre movilidad es un derecho que en nuestra Constitución como ecuatorianos está plasmada. También en otros países se considera la libre movilidad un derecho, pero en el mismo contexto tenemos a países como Estados Unidos, como países parte de la Unión Europea, que encuentran este derecho un conflicto por los movimientos migratorios. ¿Usted ve que al cierre del 2018 es un derecho que se puede hallar o ver realmente en el goce efectivo? Bueno, hay que reconocer que el tema migratorio es un tema que está a la orden del día en los debates políticos, no solamente en Europa, en Estados Unidos. Es un tema que ha polarizado a las sociedades. Muchas sociedades tienen temor de la población migrante, piensan que pues los migrantes les van a quitar o a limitar su acceso al trabajo, que pues no saben de qué culturas vienen, hay prácticas, siguen habiendo prácticas dolorosamente xenófobas y racistas hacia la migración, y precisamente el rol de las Naciones Unidas es garantizar que todas las personas con movilidad humana tengan garantizados sus derechos fundamentales, porque además los migrantes no solamente aportan con su diversidad cultural, sino que solamente en Ecuador, para tener una referencia, el Ecuador recibió más de 1.500 millones de dólares por concepto de remesas solamente en lo que va del año 2018. Es decir, el aporte que hacen los migrantes a la economía es gigantesco y creo que debe ser esto también considerado. Y los migrantes no solamente que aportan a las economías de sus países de origen, como es el caso ecuatoriano, sino también aportan de manera sustantiva a los países de destino. Por ejemplo, la población migrante ecuatoriana en Estados Unidos, que es donde ahora vivo, pues es muy considerada por su profesionalismo, por su espíritu trabajador, y los ecuatorianos en Estados Unidos pagan impuestos también, aportan a la economía de manera sustantiva. Así que yo creo que hay que ver la migración como un fenómeno natural y como un fenómeno que aporta en la diversidad y riqueza cultural de los países de destino, y también aportan fundamentalmente a la economía. Y nosotros lo sabemos. En Cuenca, por ejemplo, existen alrededor de 10.000 migrantes que provienen de Estados Unidos. Son principalmente jubilados, los orígenes... Se habla incluso de hasta 15.000.
Bueno, claro, yo recuerdo esa cifra de 10.000, pero pueden ser incluso muchos más. Y hay que recordar que también tenemos población jubilada de Canadá, de Estados Unidos, en lugares como Cotacachi, como Vilcabamba, que han sido escogidos como lugares de destino. Y son estas personas acogidas con todo el respeto, con todo el afecto y la calidez en nuestro país. De igual manera, pienso que las comunidades de acogida deben tratar a las personas migrantes pues con esa misma calidez y garantizando sus derechos humanos. Cuando hablamos de migración, existe una gran posibilidad de que tras de ella se encuentre el delito de trata de personas. ¿Cómo combatir este delito? ¿Cómo apoyar a los estados, a los diferentes estados suscriptores y que son parte de la Organización de Naciones Unidas para precisamente precautelar las vidas humanas y erradicar este delito? Bueno, esto es un tema que realmente preocupa mucho a la ONU, pero preocupa a todo el mundo en este momento. Juan Fernando, el tema de la trata y el tráfico de personas es uno de los flagelos más terribles en este momento. Y hay que saber además que las víctimas de trata, en el 70% son mujeres y niñas. Por lo tanto, los esfuerzos que se está haciendo desde las Naciones Unidas para pues combatir este delito, pero también para establecer mecanismos de justicia adecuada para cero impunidad contra la trata y el tráfico es en lo que estamos trabajando. El Ecuador también ha hecho avances muy importantes contra la trata y el tráfico. Aquí lo que nos permite también, esto está considerado en el Pacto Global, y lo que nos permite el Pacto Global también es cooperar con los países para combatir este flagelo que pues debe ser erradicado de la faz de la tierra, porque es una forma de esclavismo moderno, de maltrato, de discriminación, de violencia, yo diría vulneración de los derechos fundamentales de las personas que son víctimas de la trata y el tráfico. Se ha hecho en Ecuador ya varios esfuerzos por erradicar este mal, pero hay que hacerlo en asocio, en cooperación con los países también de tránsito y de destino. Antes de cerrar este tema, doctora, no quisiera dejar de consultarle su opinión personal sobre un tema y que es precisamente la migración. ¿Es posible que en el futuro inmediato la migración se la tome y acepte como un fenómeno natural, es decir, de que lleguemos al idílico de no tener frontera como tal? Bueno, yo diría que la historia de la humanidad es un poco la historia de la migración, Juan Fernando. Desde el origen de la especie humana, se dice, los científicos dicen que el origen del Homo sapiens está en el África. Entonces, la primera gran migración ocurrió desde el África para poblar nuestro planeta, ¿no? Y en el proceso de poblamiento, la gente migró y se movió para pues poblar la tierra, ¿no? Y creo que a partir de ese momento han sido distintas razones de orden histórico, sociológico, económico que han generado procesos de migración en los países. Y tiene que verse la migración como parte de la historia de la humanidad. Y también, a su vez, tenemos que establecer marcos de cooperación, de colaboración para garantizar una migración regular, una migración segura, una migración que pueda ser normada y atendida por la comunidad internacional. De ahí la enorme importancia que tiene la adopción del Pacto Global de las Migraciones, que es un marco de referencia que fomenta la cooperación y el intercambio. Así es que yo creo que estamos en el camino adecuado. Hay ciertos países que han decidido por el momento pues no sumarse al pacto, pero yo creo que debemos seguir trabajando en esa dirección. La migración como una opción y no como un acto de desesperación, diría yo, ¿no? Porque pues mucha de la migración se debe a las guerras, a los conflictos, a la persecución, y eso es lo que hay que evitar. Es decir, hay que atender las causas estructurales de la migración o la pobreza y la falta de trabajo y oportunidades.
A esta hora conversamos vía teléfono desde Qatar con la actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la doctora María Fernanda Espinosa. Vamos a cambiar de tema para hacerle otras consultas importantes y que nuestros amigos oyentes deben prestar mucha atención. Doctora, ¿qué se está haciendo desde la ONU para garantizar la protección de los derechos de las poblaciones rurales, incluyendo campesinos, pescadores artesanales, trabajadores agrícolas, entre otros? Bueno, ahí, Juan Fernando, también tenemos buenas noticias. Desde hace varios años se ha venido trabajando en una declaración de los derechos de los campesinos y los trabajadores de las zonas rurales. Este 17 de diciembre, yo tendré el gran honor de convocar a una reunión plenaria de la Asamblea General de la ONU para poder adoptar de manera definitiva esta declaración de los derechos de los campesinos y trabajadores de las zonas rurales. Yo creo que eso es un gran aporte a esa enorme cantidad de personas que viven en las zonas rurales, que son garantes y arquitectos de nuestra propia seguridad alimentaria, que son agentes y actores fundamentales del desarrollo sostenible. Y pues será un momento histórico. Este 17 de diciembre será un momento histórico para la ONU, pero un momento histórico para los pueblos campesinos y las poblaciones rurales del mundo entero, en particular de las mujeres rurales, que, como decía, tienen un rol fundamental en nuestra seguridad alimentaria. El 80% de los alimentos que nosotros consumimos son producidos por las mujeres en las zonas rurales. Por lo tanto, será efectivamente un momento histórico, un gran avance y un gran aporte a la humanidad que hace las Naciones Unidas. Esta declaración está orientada efectivamente a garantizar la protección de los derechos de las poblaciones rurales, incluidos los campesinos, pero lo interesante es que la declaración también busca mecanismos de protección a los pescadores artesanales, a los nómadas, a los trabajadores agrícolas y a los pueblos indígenas. La declaración está orientada a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, porque tampoco podemos negar el hecho de que dolorosamente los mayores índices de pobreza en el mundo se encuentran en las zonas rurales. Así que es un gran paso. Tiene que estar la opinión pública atenta a ese histórico 17 de diciembre, donde la Asamblea General de ONU adoptará la declaración que garantiza la protección de los derechos de las poblaciones rurales. ¿Puede la agricultura, entendiendo este término como el macro, ser la herramienta contra el cambio climático? Bueno, efectivamente, yo creo que es en las zonas rurales donde el mantenimiento y la restauración de los ecosistemas debe garantizarse. Las comunidades locales, los pueblos campesinos y los pueblos indígenas han hecho una contribución enorme al mantenimiento del equilibrio climático. Sus conocimientos sobre el manejo sostenible de los ecosistemas es tremendamente importante cuando hablamos del cambio climático. De hecho, en este momento estuve hace pocos días en Polonia en la actual conferencia de las partes de cambio climático, y también hay que considerar que esto debe estar en la primera línea de las preocupaciones globales. El cambio climático es quizá una de las mayores amenazas para la continuidad de la vida humana en el planeta. La situación y la crisis climática es algo que nos preocupa muchísimo, y esperamos que los resultados de la conferencia de Polonia sean alentadores. En buena hora, y sin duda que se busque precautelar, ayudar, fortalecer los derechos de los campesinos, de la gente dedicada a la agricultura, a la pesca, es importantísimo. De ahí va a generar un cambio radical y, sobre todo, lograr de que se establezcan políticas por los diferentes estados que promuevan que se quede la gente donde realmente se producen los alimentos. Y precisamente en ese mismo contexto, doctora, y mi pregunta final, agradeciendo el tiempo y la gentileza que nos ha brindado para la W y en la hora clave,
es si una de las razones para el abandono del campo es la desigualdad. ¿La ONU, por medio de los Estados miembros, puede cambiar esta realidad? Bueno, yo diría que la ONU, la Asamblea General es un parlamento de la humanidad donde se norma el derecho internacional. Nosotros establecemos normas, por ejemplo, la ONU y los Estados miembros adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el primero precisamente es combatir la pobreza. Existe también otro objetivo específico para atacar las desigualdades. La desigualdad mayor quizá es la que existe entre el campo y la ciudad. Miremos solamente los datos del Ecuador. La pobreza urbana en el Ecuador es de alrededor del 15, casi 16%, mientras que en el área rural la pobreza es del 43%. Esa es la primera gran desigualdad que tenemos que combatir, efectivamente. Por lo tanto, si queremos prevenir la migración del campo a la ciudad, garantizar la producción de alimentos, el mantenimiento de los ecosistemas, de los servicios ambientales, tenemos que prevenir las causas que hacen que pues, los flujos poblacionales del campo a la ciudad sean cada vez mayores y que existan grandes concentraciones de población en las ciudades. No puede ser que pues, se multiplique por 4 la pobreza en zonas rurales. Por lo tanto, lo que hace la ONU precisamente es generar los marcos regulatorios y normativos que deben ser luego aplicados por los países a través de sus decisiones de política pública. El Ecuador ha dado grandes pasos hacia la reducción de la pobreza y grandes pasos hacia la reducción de las desigualdades, pero no es suficiente. América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Y creo que uno de los retos mayores que tiene nuestro continente de América Latina y el Caribe es precisamente reducir las desigualdades y reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad. Muchísimas gracias, doctora. Sus declaraciones y desde luego los comentarios que ha brindado a este medio de comunicación son importantes. Esto en el contexto de los temas de migración y derechos campesinos. Además, recordando que el 10 de diciembre se cumplieron 70 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora Espinosa, por su tiempo. Juan Fernando, le agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar con mis compatriotas. Estoy siempre a disposición y créanme que es una alegría enorme saber que me están escuchando, que están siguiendo mi trabajo y que pues como mujer ecuatoriana me siento tremendamente privilegiada de representar a mi país. Un abrazo enorme, sobre todo pues a nuestros queridos hermanos azuayos, cañarejos, a todo el centro sur del país, un abrazo, y a todos los ecuatorianos, por supuesto, desde las lejanas tierras de Qatar, todo lo mejor. Muchas gracias a W Radio, estimado Juan Fernando. Estuvimos conversando con la actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una entrevista que nos ha brindado a través del medio telefónico desde Qatar. María Fernanda Espinosa nos ha acompañado en la hora clave. Usted nos escucha a través de la W por la 90.1 FM. Inicia publicidad en la W. En esta época del año muchas tradiciones emergen y reviven en cada hogar. El árbol, los dulces navideños, los villancicos y las agradables reuniones familiares. Convierte tu casa en tu hogar con el Christmas Sale de Colonial. Descuentos especiales todo el